Vamos a hacer uno con pedestal, ¿no? Aquí tenemos los datos, ¿sí? Bueno, entonces una vez que tenemos los datos, ¿qué hacemos? Vamos primero a ver la columna que baja llevando la carga a esa zapata. Vamos a ponerle una columna que sea de 20 por 30, ¿no? Centímetros. Entonces, la presión de contacto, ¿cuál es la presión de contacto? 0,7 por 0,85 por F'C y por área de la columna, ¿no? El área de la columna. Entonces, la presión de contacto, la carga de contacto va a ser igual a 0,70 por 0,85 por 210 y por el área de la columna sería 20 por 30, ¿no? Todo esto me da en kilogramos fuerza, ¿no? Observe bien las unidades. Esto viene en kilogramos por centímetro cuadrado y esto viene en centímetros cuadrados, que me queda en kilogramo fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale la presión de contacto, jóvenes? 74.970. Tampoco. 0.7 por 0.85 por 210 por 20 por 30. 74.970, correcto. Está bajísimo, ¿no? 74.970. Kilogramo fuerza. Esta es mi presión de contacto, ¿no? Déjeme ponerle un ratito aquí que se vea bien el 4, ¿no? 74.970. Perfecto. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora razonemos. Tengo una presión última de 380 y una presión de contacto de 74.000. Pues primero lo que tengo que hacer es transformar esto a toneladas, mire, para poder comparar. De lo contrario, no puedo comparar. Ahí sí puedo comparar. Entonces, si la zapata, miren, entonces la zapata va a ser esta. Observen bien, la zapata es esta. ¿Ya? Y la columna que viene es esta. Bajar un poquito más, ¿no? Ya. Entonces aquí tiene una columna, ¿no? ¿Sí? Esta columna va a estar situada ahí. Entonces va a bajar una carga de 380 toneladas. Pero aquí, justo aquí, en esta línea roja, justo en esta sección, solamente soporta 74,97 toneladas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento ahí, corralitos? ¿Sí? Que 380 es mayor que 74,97. Entonces, requiere pedestal. Correcto. ¿Cómo Claro, diseño no. pedestal? ¿Ya? ¿Cómo lo diseño? Facilito, ¿no? Entonces, simplemente tengo que igualar. En vez de poner PC, tengo que poner 380, pero transformado a kilogramo fuerza. Es igual a 0,70 por 0,85 por 210 y por el área de la columna. Entonces, despejo área de la columna. ¿Cuánto me sale el área de la columna? Me sale 3.041,22 centímetros cuadrados. Mire, estoy empleando kilogramo fuerza y centímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar uniforme a esas medidas, ¿no? Ok, entonces tengo ya mi área del pedestal. Entonces, en vez de ponerle columna, ¿qué le pongo? Pedestal. Vamos a ponerle con la letra P. El área del pedestal. Ahora yo, en mis condiciones del problema, tengo que
el largo sobre el ancho, ¿no? Entonces tiene que haber una relación. Yo en este caso le pongo 1,5. Entonces el área, ustedes saben que es L por A, ¿no? ¿Sí? En vez de poner A, en vez de poner L, ¿qué pongo? Pongo 1,5 A, ¿no? Y por A me quedaría cuadrado. ¿Se fija? Y esto es igual a ¿cuánto? A 3041,22. Entonces, el ancho va a ser igual a ¿cuánto? El ancho va a ser igual y eso lo elevamos a la punto 5, me sale 45 centímetros, ¿no? 45 centímetros aproximadamente, son centímetros cuadrados. Entonces el largo va a ser por 1,5 veces más, 67,54 centímetros. Eso lo aproximamos a el inmediato superior múltiplo de 570. Entonces me va a quedar un pedestal de 45 por 70 centímetros. Listo, ¿no? Es un pedestal bastante grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo baja la columna? Miren, entonces la columna baja así de esta forma. Esta es la zapata. La columna original, ¿cuál era? Esta. ¿Ya? Y el pedestal que va a venir es este. ¿Sí? Entonces el pedestal es un sobreancho, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de rojo. Ese es el pedestal. ¿No? Este es el pedestal. Y esta es la columna. Entonces la columna obviamente la ponemos tal como está, ¿no? Pero este pedestal va a tener que estar un sobreancho. ¿Para qué? Para que en esta zona me soporte los 380.000 kilos o las 380 toneladas. ¿Entendido, corralitos? ¿Mm? Sí, ahí sí, ingeniero. Chévere. El resto es de ustedes, ¿no? Entonces, para el área de la zapata, ¿qué tengo que hacer? Bueno, obviamente que aquí tengo que poner que encima del suelo vamos a ponerle a 20 toneladas por metro cuadrado. Y esto es igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Cualquiera de estas unidades podemos emplear de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De acuerdo a la fórmula, ¿no? Tenemos que mezclar unidades que sean coherentes entre sí, kilogramos con centímetros y toneladas con metros. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, el área de la zapata va a ser igual a la carga de servicio. ¿Cuánto es la carga de servicio? No digo la carga última, miren. Entonces, la carga de servicio es 150 más 100, 250 toneladas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 250 toneladas. Para 20 toneladas por metro cuadrado, ¿cuánto me da eso? 12,5 metros cuadrados. Entonces, como el largo de la zapata tiene que estar en función del largo del pedestal, miren, entonces va a quedar así. Este va a ser el pedestal, ¿no? Visto desde arriba. Entonces esto va a tener 70 centímetros y esto va a tener 45 centímetros. Entonces va a estar en una unidad coherente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La misma historia, ¿no? H es esto y B es esto. Entonces el área de la zapata va a ser igual a B por H y es igual a 12,5 metros cuadrados. Ahora sí tengo que H sobre B le tengo que tener la misma relación para que no haya esfuerzos al corte que me vayan a partir la zapata, sería 1,5. Entonces H va a ser igual a 1,5B. En vez de poner H, pongo 1,5 por B, B cuadrado es igual a 12,5 metros cuadrados. Entonces B igual, simplemente despejo B, ¿no? Miren, me sale 2,88, 2,89 metros. Aproximadamente le pongo 290. Y la H, obviamente, le multiplico por 1,5, ¿no? 290 por 1,5 me queda 435.
metros. Entonces sería 435 dividido para 290. Me sale 1,5, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no? Entonces continúo, ¿no? Entonces ya tengo mis dimensiones, mire. Entonces con esto arranco, ¿no? Entonces 435 metros y este sería, ay Dios mío, 2,90 metros. Es bastante grande. Y esto viene en centímetros. Miren, aquí estoy mezclando centímetros con metros, pero tengo que buscar el momento adecuado pues para poder usarlo, ¿no? Este es el área del pedestal, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy seguro ahí que me va a aguantar la carga última. ¿Cuál es la carga última? Pues esta es la carga última. Lo que viene arriba desde el techo, ¿no? Desde las losas, quiero decir. Desde la cubierta, losas, vigas, gente que camina, muebles, maquinaria, etcétera, etcétera. Claro, es un ejemplo exagerado, ¿no? ¿Está claro, Gema? Gema. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, la carga última, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a, ¿cómo es la carga última? A la presión última, ¿no? La presión última sería 380, vamos a poner en toneladas, ¿no? Pero uno tiene que saber cuándo emplea toneladas y cuándo emplea. Entonces, ya no son los 12,5, porque aquí creo que le estoy aproximando un poquito. Entonces, sería 435 por 290, ¿no? Metros cuadrados. Entonces, eso es lo que va a aguantar, ¿no? Bien, entonces 380 dividido para 435 dividido para 290. Mire, va a aguantar 30 toneladas por metro cuadrado. Ahora, si dividimos carga última para sigma del suelo, ¿cuál sería? 30 sobre 20. ¿Cuánto me da esto? 1,5. ¿Se fijan? ¿Está claro, jovenazos? 1,5. Y si dividimos 380 para 250, ¿cuánto me da esto también? Esto sería la PU sobre la P de servicio, ¿no? P de servicio sin mayorar. Entonces me quedaría 380 dividido para 250, me da 1,52. ¿Se fijan? El 1,50 nos persigue, miren, nos persigue aquí y nos persigue acá. ¿Se fijan? ¿Ya? O sea, no es brujería, son matemáticas, ¿sí? Ahí está, jóvenes. ¿Y el resto qué tienen que hacer ustedes? El resto sigue igual, ¿no? Entonces ya no van a considerar la columna de 20 por 30. Eso ya no. Tienen que considerar 45 por 70 y 290 por 435. Y aquí tienen que asumir una altura, un D, ¿no? Un D. Una altura efectiva, pónganle de 60 centímetros. Pónganle 60 centímetros. De tal forma que sumado los 9 centímetros me quedaría una altura total de la zapata, ¿no? La altura total de la zapata es... El espesor de la zapata sería, pues es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este es el espesor de la zapata, este, ¿no? Listo, jóvenes. Listo. Entonces, el ejercicio 10.1 el manual, ¿no? De temas del hormigón armado. Entonces dice diseñar el plinto C3 que cruce en los ejes C y 3, ¿no? C3 significa, siempre se enumeran los ejes primero en forma, vamos a indicarlo mejor. Miren, entonces están numerados las zapatas, ¿no? Y entonces dice C3, C, fila y 3 columnas, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo este mente que está aquí lo vamos a diseñar. Nos da las cargas de servicio, ¿no? Miren, nos da la carga de servicio S D más L, ¿no? Sería la carga última, más bien eso que está equivocado. Entonces, la P va a ser igual a 80 toneladas. MX, 12 toneladas metro y MY, 8 toneladas metro. Miren, entonces, un ejercicio nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque emplea momentos.
Entonces ya les explico lo que es eso. Vamos a anotar, ¿no? Vamos a hacer una anotación aquí. Ya, entonces emplea momentos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una zapata, ¿no? Vamos a dibujar la zapata. Vamos a dibujar la columna. Ya, entonces aquí vamos a tener un eje en Y y un eje en X. Entonces, ¿se acuerdan esos momentos que calculábamos en el pórtico? ¿Recuerdan el pórtico? Y recuerden que aquí había momentos, un momento aquí y otro momento acá. Entonces, esos momentos los usamos para diseñar la zapata. Entonces, aquí hay un momento en Y y un momento en X, ¿no? Entonces, el gráfico era así más o menos, ¿no? ¿Sí? Así más o menos era el gráfico, ¿ya? Y venía su gráfico de momentos. Entonces, tenemos que calcular. Ya habíamos calculado mediante estructuras este y este. Y así todos los demás, ¿no? Todos los momentos en vidas de columnas. Entonces, además de esto, vamos a tener, por si acaso, aquí no es carga de servicio. Aquí, cuando pongo... Ah, no, este sí es carga de servicio. Me equivoqué. Este sí es carga de servicio. Estaba viendo mal aquí una cosa. Entonces, carga de servicio, simplemente le sumo el PSM más PSB. Y la carga última sería 1,4 PSM más 1,4 PSB, ¿no? Las fórmulas no perderlas de vista, ¿no? Ya. Pues aquí tengo mis condiciones. 80 toneladas, 12 toneladas que es MX, 8 toneladas que es MY. Listo. Entonces, carga axial de servicio, momento, etcétera, etcétera. Vamos entonces a calcular la carga última. Vamos a borrar esto, ¿no? Carga última va a ser igual a 1,4D más 1,7L. ¿Por qué le puse aquí? Miren, entonces, ¿qué observas de aquí, Luchito? Que no les he dado ni PSM ni PCB. ¿Sí o no, Luchito? No hay. Pero tengo la carga de servicio. ¿Sí ves? ¿Se acuerdan del coeficiente 1,5? Sí se acuerdan, ¿no? Que sacamos. Que les dije, nos persigue ese coeficiente. Entonces, ahí es cuando entra. Entonces le multiplicamos por 80. ¿Y cuánto me da? 120. ¿Se fijan? ¿Ya? O sea, cuando yo no les doy ni PCM ni PCB y les doy la carga de servicio, ¿qué quiere decir eso? Que le multiplican por 1,5 y obtienen el PU, ¿no? Pues la carga de servicio por 1,5 y me da PU, ¿no? Listo, lo mismo hacemos con las 12 toneladas y las 8 toneladas, porque no me da MX muerto ni me da MX vivo, ¿sí? Tampoco MY. Entonces esto no me da. ¿Qué hago? Le multiplico por 1,5 aproximadamente, ¿no? Multipliquen 12 por 1, a ver, sería 12 por 1,5, ¿cuánto me da? 18. 18. ¿Y cuánto tengo aquí? 19. Dividan 19 para 12, a ver a cuánto le multiplicó el autor para mayorar. 1,58. 1,58, ¿no? Entonces ustedes van a variar un rango de 1,5 a 1,60 y en este rango yo siempre le multiplico por 1,5, ¿no? Pero hay otros que le multiplican por 1,52 y en este caso por 1,58. Lo mismo, 8 por 1,5, ¿cuánto me da? 12, ¿no? 12. Y aquí le puso 13. Divida 13 para 8, ¿cuánto me da? 1,62. ¿No ves? ¿Qué les dije? Sí, ahí está. ¿No? Son consideraciones que se les toma, pero no es nada definitivo, ¿no? Pueden variar en esos rangos. Aquí tenemos las nomenclaturas y aquí tenemos el plano, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos que es la columna 50 por 60. Ya tenemos eso, ¿no? Y además nos da la resistencia del hormigón 210 y del acero 4200 y del suelo 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es 20 toneladas por
¿Requiere o no requiere pedestal aquí? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos a ver si requiere pedestal. Primero, antes que nada, a ver si requiere pedestal. Entonces, la presión de contacto va a ser igual a 0,70 por 0,85 por 210 y por 50 por 60, ¿no? Esto representa el área de la columna, o sea, ¿cuánto sale eso? 374.850. 300 74.850. kilogramos fuerza, o lo que es lo mismo, 374,85 toneladas, ¿no? ¿Se fija? Ya no lo voy a borrar, ¿no? ¿Y cuánto tenemos la carga ¿cuánto tenemos? 80, ¿no? ¿Sí? 120, pues. Ah, perdón, 120, tienes razón, 80. Claro, 120. Ya, 120. ¿Aguanta? ¿Necesito pedestal o no? Si requiere. No requiere. No, no quiere, no requiere porque es mayor como quiera la carga. Claro, no requiere. Sí, no requiere. 120, ¿no? ¿Sí? Listo, ¿no? No hay pedestal. Salvado el primer escollo. No hay pedestal. Lo primero tienen que ver si hay o no hay pedestal. Si no se les parte la zapata, por más bien que esté construida, ¿no? Si así la pongan de 100 metros de largo por 100 de ancho y que tenga de espesor 3.000 metros o 3 No va a metros, soportar el peso. no, se va a hincar como aguja, va a fallar la estructura, ¿sí me entiende? O sea, el Claro. peso sí lo aguanta. Lo que no aguanta, a ver, ¿cómo meten el clavo ustedes en una Es la pared? forma, de la columna, o sea, como que es muy fina, entonces por eso. Es como aguja. Listo, continuemos. La capacidad resistente, 2 kilogramos, ¿no? Esto ustedes ya saben. Y si no saben, pues yo les hago acuerdo, ¿no? 2 kilogramos, ¿a cuánto equivale? A 20 toneladas por metro cuadrado. Esto es el sigma del suelo. ¿Y cómo se obtiene? Mediante el ensayo SPT, ¿no? ¿Se acuerdan ese ensayo que está así, con un martillo? ¿No? Entonces agarro el martillo, le hago caer sobre una puntita y voy midiendo. Y luego mediante calculitos sencillos saco el esfuerzo admisible, ¿no? ¿Ya? Continuemos. Criterios, ¿no? Bueno, aquí hay criterios, mire lo que yo les decía. La dimensión 6 sobre 480, 1,25, ¿no? Pues nos dice que la dimensión L del plinto es aproximadamente un 25% mayor que la dimensión, entonces significa el largo sobre el ancho, 1,25. Yo les había puesto el otro ejercicio, 1,50, ¿no? Aquí le pone 1,25 nomás. Ok, entonces aquí vamos a diseñar, pues, ¿no? Entonces, si se desprecia la diferencia del peso específico entre el suelo y el nivel de la cimentación, las solicitaciones que actúan sobre el plinto son las siguientes, ¿no? Miren, aquí están los momentos de la zapata. Aquí tengo que calcular, miren, si no existieran momentos flectores, la sección transversal sería P sobre QA y se acabó, ¿no? Como hicimos el ejemplo ahorita de empezar la clase por Corrales, que me dijo que le expliqué eso. Entonces, ¿cuánto me da el área del área de la zapata? 40.000 centímetros cuadrados, ¿no? Si no existieran momentos flectores. Ya vamos a ver qué pasaría porque existen. Entonces, las dimensiones aproximadas para carga axial pura. ¿Qué significa carga axial pura? Que solamente está la P. Que no hay MX ni MY. Eso significa carga axial pura, ¿no? Ok. Sí estoy grabando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. No lo alcanzo a ver aquí. Entonces, esas son las dimensiones de la zapata, ¿no? Ahora bien, vamos a calcular la excentricidad. ¿Qué son excentricidades? La excentricidad significa que no está en el centro. Entonces, si yo tengo, me dibujar una zapatica, pues tengo que digo una columna y una zapata, pues tengo ahí la columna y la zapata, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, esto es el centro.
Y lo denoto por una letrita que dice así, centro, ¿no? Centro de la luz, centro del eje, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la carga está aquí, es una carga central, ¿no? O sea, axial. Es una carga axial, ¿no? Pero cuando la carga está desplazada por acción de los momentos, no quiere decir que la carga está en el aire. Esta es una abstracción matemática que me indica que está a una distancia excéntrica o X o Y del centro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, miren, la excentricidad es igual al momento dividido para la carga, que es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si MY, aquí voy a poner carga de servicio nomás, no le estoy mayorando, miren. ¿Sí? ¿Cuánto era? 8 toneladas metro. ¿Cómo tengo que multiplicarle? Por 10 a la quinta. Le multiplico por 10 a la quinta kilogramos por centímetro por cada tonelada metro, ¿no? Y me queda en kilogramos centímetros. Entonces, ¿cuántos ceros tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿no? Lo mismo acá, 120. 1, 2. A ver, aquí sería 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces dividimos y me queda que la excentricidad con carga sin mayorar, ¿no? X 10 y Y 15. Listo. Continuemos. Ya, entonces verifica que la carga ubicada está en el tercio medio de la cimentación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el tercio medio? Que si la zapata es esta, ¿sí? Entonces a la zapata la vamos a dividir en 3 partes. ¿Ya? Iguales, ¿no? A mí no me sale igual. Entonces está situada en el tercio medio. Vamos a ver. Si el ancho de la zapata es 180 dividido para 6, ¿cuánto me da? 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Ahora, 10 centímetros. ¿Es menor que 30? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Lo mismo. L sobre 6. ¿Qué significa tercio medio? Tercio medio. ¿Y eso cuánto es? Un sexto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Está ubicada en la mitad del primer tercio medio, ¿no? ¿Sí? En la primera mitad porque es un tercio y un tercio, ¿no? ¿Ya? Entonces eso significa tercio medio. Ok, acá, 220 para 6, ¿cuánto me da? No le puedo hacer el cálculo, sería 30, como 35 centímetros, pongámosle, ¿no? Entonces, 15 centímetros es menor que 35. Sí, ok, está bien, ¿no? Si no estuviera bien, entonces tengo que aumentar la dimensión de la zapata, ¿no? Si esto es 180, tengo que subirle para que me caiga en el tercio medio. Listo. Continúo. ¿Ya? Entonces, aquí viene una fórmula, ¿no? Si supone que el suelo trabaja un comportamiento elástico y debido a que la carga se encuentra en el tercio medio, puede aplicarse la siguiente expresión para calcular el esfuerzo máximo del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a adelantar un poquito, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Y yo voy a tener una zapata de esta forma, ¿ya? Y el suelo va a reaccionar un pedacito aquí y un pedazote por acá. Entonces, el suelo va a reaccionar con una figura trapezoidal. A diferencia, cuando el suelo es normal, ¿sí? Va a reaccionar, un suelo ideal, ¿no? Va a reaccionar así, mira, rectangular. Entonces, los esfuerzos van a ser rectangulares, pero aquí como el suelo trabaja con momentos, entonces va a ser trapezoidal, ¿no? Listo. Entonces aplico esta expresión, mira. Qmax es igual a P. ¿P cuánto es? 80 toneladas. A, recuerden que el área de la zapata es 1,80 por 220. Y eso lo transformo en centímetros, ¿no? ¿Sí?
Y esto sería 80 toneladas, ¿no? Lo transformo en kilogramos. Entonces aquí pongo las respuestas que saqué. X, 10. Y, 100. Entonces de Y, ¿cómo era que lo saqué? Sería MX sobre P, ¿no? O sea, tengo que cambiar las letras. Si aquí tengo Y, acá tengo E, ¿no? Y X sería MY sobre P, ¿no? Entonces miren, aquí tengo el ancho de la zapata, B, 180. El largo, 220, ¿no? Entonces la zapata es una rectangular de 220 por 180 centímetros. Miren cómo mezclo unidades, 180, 220, pero sé cuándo usarlas. ¿Cuánto me da este cálculo? 3,52. ¿Qué pasó con el esfuerzo máximo? Superó, es mayor a que 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, no vale. Sencillamente no vale. Chao. Ok, es superior, ya. Ahora aquí, el autor, ¿qué es lo que hace? Comienza a incrementar, bien, 76%, luego le sube. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le pueda atinar a los dos. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces aquí le sale 1,99, miren. ¿Cuánto se demoró en hacer esto? Bastante, ¿no? ¿Qué opinas, Luchito? Pura iteración, ¿no? ¿Sí ves? Y la plena que yo como que no le entiendo mucho esto. Pero yo sí entiendo esto. Entonces vas a usar tu calculadora fantástica, Luchito. Lo vas a sacar ahorita si lo tienes por ahí. Y vas a poner, ¿cuánto necesito aquí que sea? Lucho, 2, ¿no? Sí. Kilogramos por centímetro cuadrado es igual a ¿cuánto? A 80,000 sobre el LB. ¿Cuánto es L? Entonces todavía no sé cuánto va a salir, ¿no? ¿Sí? No, necesito saber, ¿no? ¿Cuánto sale? 220 para 180, ¿cuánto era que salía? $1.22. 1,22. 22. Pero en la condición del problema, ¿te acuerdas que nos decía que tenía que salir 1,25? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Sí, pero por eso, ahí se pondría el 1.25 nomás. Exacto. Entonces, yo no conozco ni H ni, entonces, ¿yo qué pongo? H sobre B es 1,25. Entonces, H va a ser igual a 1,25B. Ok, entonces, en vez de poner, esto sería A, a ver, esto sería B y esto sería H. ¿Qué voy a tener acá abajo? 1,25B cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué multiplica? A 1 más. Déjame borrar esto de acá. La belleza, mira. La belleza de tener estas tabletas. Ya, entonces sería 6 por 10, vamos a ponerla así, 60, ¿no? Dividido. Para este B que no tengo, más 6 por 15, 90. Dividido, para L tampoco tengo, pero que conozco que es 1,25 B, ¿no? ¿Sí? Ya, pues, Luchito, aplica el solver. ¿Cuánto sale B? Mete esta fórmula, ¿no? ¿Sí? 2 es igual a 80,000, 1,25 B cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es B y H. 225,27. Puta, vos eres una bala, hermano. ¿Ah? Sí, que me voy a tomar un bolo ahorita mientras haces eso. ¿Cuánto salió? 225,27. Efectivamente, ingeniero, 225,27. Está en una bala, puta, me están ganando, hermano. Yo dije que iba a aprovechar un bolito, una manzanita. Pero no, hasta me iba a almorzar, hermano. Y dije, todavía no lo saca. No me dejan ni levantar, pues, hermano. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que H, ¿qué es igual a H? A 1,25 B, ¿no? Multipliquen por 1,25, ¿cuánto sale? $281,56. 281,56. Miren, entonces esto sería en teoría las dimensiones de la zapata, ¿no? ¿Sí? Miren, en teoría. ¿Sí ven qué rapidito que se saca? Rápido, ¿no? Con el solver. Sí. Simplemente le metimos esta fórmula en el solver.
Pero el solver no hace nada si nosotros no le hacemos bien las cosas. Entonces, ¿cuál es la que se jaló la película? La película fue haber hecho este reemplazo. Entonces, 1.25b por b, 1.25b cuadrado. Y lo mismo el b de acá y el h que es este, 1.25b, sacamos con el solver 2.25, le multiplicamos por 1.25 y me queda 281. Listo, ¿no? Si quieren copien eso o tómenle una foto mejor, ¿no? Chuta, me ganaron, estoy sorprendido, loco. Sí saben. Ya están pero expertos en el solver. Sí, porque aquí ponerse a despejar, sí se puede, hermano. Sí se puede. Tendría que multiplicar 1.25b cuadrado por 2. Luego sacar denominador común 1.25b. Le multiplico aquí 1.25b más 60 más 90. Más 60 por 1.25 más 90. Chuti, que se me hace muy largo, ¿no? Bueno, aquí no estamos en clase de álgebra, sino de hormigón. Entonces, recuerden, 2.25 y 2.81, ¿no? A ver si le puedo bajar un poquito sin estorbarme la pantalla. Ya. A ver, ¿cuánto asumió el autor? 2.43, ¿sí ven? ¿Sí ven esto? Entonces, el autor, vamos a ver el neto que asumió el autor. Vamos a ver. Miren, el autor, ¿cuál asumió? 2.20 y 2.90. ¿Se fijan? Sí, ¿no? Ya. Pero ustedes tranquilamente pueden ponerle aquí, subir un poquito más, ¿no? Pueden ponerle aquí 2.25 y el otro 2.85, ¿no? Y me va a dar los casi mayor a 2. Menor a casi 2, ¿no? Aquí el autor, ¿qué hizo? En vez de ponerle 2.25 le puso 2.90. Y en vez de ponerle 2.81, ¿qué le puso? ¿Qué digo? 2.20 y 2.90. Y con eso me da 63.800 centímetros cuadrados. Y con lo cual yo puedo, déjenme borrar esto, con lo cual yo puedo hacer ¿qué? Puedo de nuevo recalcular, ¿no? Entonces, recalculando, ¿cuánto me da? 1.99, ¿se fijan? En vez de estar al tanteo, lo hice directamente con el solver. Entonces, ya estoy contento, miren. Entonces, el Q máximo, que la zapata va en contacto con el suelo, va a ser 1.99, ¿no? Siempre le voy a pegar un poquito menos, ¿no? Ya, pero más, ahí sí, casi exacto. Entonces, esto con el Excel le manipulan los valores y van haciendo eso. Miren, entonces ya tengo. Columna no necesita pedestal, 50 por 60. El ancho de la zapata, 2.20 y el otro 2.90. ¿Sí? Ok, entonces ahí tengo el PU. Ahora sí voy a calcular los PUs. PU 120, MU 19 y el otro 13, ¿no? Entonces ahí, en vez de poner, en realidad esto sería, déjenme ver aquí, esto sería EUX, ¿no? Y este sería EUY, ¿no? Aquí falta la U, ¿no? Está con lo último, lo último de lo último. Aquí antes creo que era 12 y aquí abajo era, ¿cuánto era abajo? 8 creo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? El PU, ¿no? Listo. Sigamos. Este ejercicio es bastante largo, ¿no? Entonces ya tengo las nuevas excentricidades. Y con esas nuevas excentricidades, miren, aquí viene lo bueno. Esto es lo que quería llegar. Aquí viene lo bueno. Entonces, miren, para que se aprendan facilito, ¿no? Este es un diagrama de presiones. PU sobre el área, PU sobre el área. ¿El área cuánto era? 63.000 y pico, ¿no? Entonces aquí tengo EUX, EUY, B por L, BL, BL, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuántos signos tiene? Todos positivos. La segunda, el primero y el otro positivo. El otro tiene más y menos y el otro tiene menos y menos. ¿Sí? ¿Se fijan? Es igualito todo, pero solamente cambian los signos. Entonces, ustedes nomás tienen la primera fórmula, pero se sabe en esta canción, más, más, menos, tal. Entonces, ustedes tienen que dibujar una zapata en forma tridimensional. Esto quiere decir esto, ¿no? Ya les explico. Esta es la zapata, ¿no? Entonces, el Q1 viene aquí. Déjenme ver cómo le tiene aquí la nomenclatura. Aquí está, bien. Q1, Q2, Q3 y Q4.
Entonces, Q1 viene en esta zona, ¿no? El Q sub 1 viene aquí. El Q sub 2, como es un poquito menor porque ya tiene el menos, viene acá. El Q sub 3 viene por acá. Y el Q sub 4 viene por allá. Entonces yo uno, ¿no? Miren, me forma solo trapecios, ¿no? Solo trapecios, solo trapecios. Y esto nos va a servir para hacer nuestro cortante, funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante estos Q sub 1 hasta el Q sub 4. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Observen. Entonces, aquí está el diagrama de presiones, ¿no? Listo. Este es un diagrama de presiones, ¿no? Todos son trapezoidales, miren. Trapezoidales. Todos son trapezoidales. Ok. Continuemos. Para hacer este ejercicio, si necesitan siquiera unas 2 horitas. Ya, entonces ahí vamos sacando, ¿no? Q sub 1, 305, 194, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tengo ya mi diagrama de presiones que nos va a servir para después, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está el diagramita trapezoidal, ¿no? ¿Sí? Diseño acortante. Entonces, diseño acortante tipo Viga. Bueno, yo le llamo por funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mira. Entonces, el autor le toma de un lado 10 centímetros, del otro lado 8. Bueno, en la realidad, pues nadie va a estar midiendo de un lado al otro con pendiente de los aceros, ¿no? Pues vamos a tomarle un desnivel de 8. Bueno, pero hagamos hasta bien lo que dice el libro, ¿no? Listo, mire. Entonces, el cortante, ¿dónde se da? A una distancia h sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo que medir distancias, ¿no? Vamos a ver, vamos a medir las distancias. ¿Cómo saqué eso, no? ¿Cuánto mide la columna? 50. Y esto mide 70, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 220. 220. Menos 50, ¿cuánto me da? 170. Dividido para 2, a 85 centímetros, ¿no? Entonces, aquí tengo 85. De aquí a acá, mide 85, ¿no? ¿Cómo es h sobre 2? El h, el d sobre 2 quiero decir. D sobre 2, vamos a ver cuánto lo puso el autor. Ya, el autor lo puso a 48, 40, lo puso a 30 centímetros. Mira. Aquí lo puso a 30 centímetros. ¿Sí lo ven? 30 centímetros está ahí. Ahí está 30 centímetros, ¿no? El h. Y es la fibra extrema con presión a el centro geométrico del acero. Lo puso a 30 centímetros, ¿no? A ver, primero está haciendo el cortante, parece. A ver, el cortante está haciendo, ¿no? Está haciendo el cortante, está como al revés este ejercicio. Pero no importa. Entonces me quedaría. A ver, bajémosle un poquito. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver de colorcito, está tomando 30 centímetros. O sea, de aquí a acá sería D, ¿no? Sería D, la altura efectiva. ¿Qué es la altura efectiva? Entonces sería 85 menos 30. ¿Cuánto me queda? 55 centímetros. De aquí a acá D. Y si todo esto mide 85 menos esto, me queda aquí 55. ¿Está claro cómo saqué estas dimensiones? ¿No? Entonces acá sí. Primero divido para 2 y luego lo mismo del otro sentido. Mire. 60. A ver, sería 290 menos 60 igual a ¿cuánto me queda? A 230, ¿no? ¿Sí? 30. 230. Dividido para 2, ¿cuánto me da? 115, ¿no? 115. Ya está. Entonces el autor, ya. El autor, ¿cómo le toma? Aquí le tomó 30 y acá le toma 32. ¿Por qué? Porque en la otra dirección, miren, en la otra dirección, está 32.
En la otra dirección está 32. Te van a hacer unas cosas medias culebrosas. Yo no le hago así, hermano. Ya. Déjame ponerlo bonito aquí. Ya, ahí está cuadrado. Miren, entonces, en una dirección le toma 30. Y en otra dirección le toma 32. Yo le hubiera tomado 30 mismo, ¿no? Ya, pero bueno, hagámoslo como el man le dice aquí. Pero ya saben que esto de aquí es, de un lado lo asume 30 y del otro lado lo asume 32. Entonces sería 115 menos 32, ¿cuánto me da? 83. Y acá sale 83. Entonces, la sección crítica, voy a borrar. La sección crítica, ¿cuál es? De un lado es esta y del otro lado es esta. ¿Me explico? Ya está. Continuemos. Ya está solucionado eso de los cortantes. Ahora bien, en la dirección X. ¿Cuál es la dirección X? Esta. Ya les explico bien eso, ¿no? Miren, la dirección X, vamos a calcular otra vez lo Q máximo, ¿no? El otro era tridimensional, este es bidimensional, ¿no? Entonces vamos a tener PU sobre A, 6X, ¿no? En la dirección X, por eso le pongo X, ¿no? Y aquí con los máximos, ¿no? El PU, el máximo es PU. Abajo le pongo el área 290, 1080 que habíamos sacado sobre 280, que es B, ¿no? Entonces, ¿qué me queda aquí? Bien, entonces voy a tener un diagrama trapezoidal. De un lado, 1,33 mínimo. Y del otro lado, 2,43. Bien, entonces así funciona esto. Así funciona. Bien. Entonces tengo mi zapata, ¿no? ¿Sí? Con la columnita aquí. ¿Ya? Como me dicen, la dirección X. Vamos a pintarle de rojito en la dirección X. Entonces, todo esto mide 220. Vamos a ponerle primera vez centímetros, ¿no? Entonces, como está situado a una distancia de, ¿ven? El trazo aquí, ¿no? De un lado, ¿cuánto me salió? Si yo quiero, le pongo de este lado 1,33. Y del otro lado, le pongo 2,43. Listo. Entonces aquí tengo, le trazo el diagrama. ¿Sí ven? Ya está. ¿Qué me interesa? El cortante, pero solamente aquí mismo. Vamos a dibujarlo bonito. Aquí pongamos, a ver, con color verdecito. Me interesa solo aquí. Y ahí es donde yo hago la interpolación. Ahí viene la interpolación, ¿no? ¿Cómo es que saco estos valores? ¿No? Aquí tengo, ¿cómo es que saco el 2,14? ¿Cómo lo saco el 2,14? A ver, que alguien me diga cómo interpolo. ¿Ah? Dos 2,14. ¿Cómo saco este 2,14, niños? Gema, ¿cómo obtengo ese 2,14? Gema, Gema. Se fue Gema. Adrián. Bueno, parece que nadie quiere hablar. A ver, ¿quién quiere hablar? Lucho. Aquí estoy. Con Sería. el 100, con el 1.33 y el 2.43. Claro, con el 1,43 y 2,43. Sería el 100% de 2.43. Mire, de un lado, a ver, primero tengo que definir. Todo esto mide 2,20, ¿no? Pero aquí tengo que poner unas distancias, ¿no? Ya, ¿cuánto mide esta distancia? Acuérdense que era 2,20. Vamos restando. 2,20 menos el ancho de la columna, ¿cuánto era? 100, era 50, ¿no? Me da 170. Dividido para 2, a 85, ¿no? Entonces, de aquí a acá es 85. Más 50 y más la distancia de, que es 30. ¿Cuánto me da? 165. 165. ¿Se fijan? Y lo de acá
la restante sería el restado de 220. ¿Cuánto es esto de aquí? 55 creo que es, ¿no? ¿Sí? 220 menos 165, 55, ¿no? ¿Sí? Sí, 55. Correcto. Entonces yo digo, ¿no? Yo digo, a 0 metros hay un cortante, hay una carga distribuida de 1,33. A 2,20 metros hay una carga distribuida de 2,43. Vamos a cambiar de color. A 165, perdón, centímetros, ¿no? Centímetros, a 165 centímetros. ¿Cuál de carga habrá? Entonces hago 165 menos 0. Como 220 menos 0. ¿Sí? Es a X menos 1,33 como 12,43 menos 1,33. ¿Cuánto sale X? Entonces despejen X. Esa es la manera correcta de interpolar, ¿no? Buena, está en clase. Sí, ingenierazo. Y a mí yo le pego un telefonazo. ¿Cuánto sale, niños? X. 2.15. Ya, correcto. El luchito, man. Vamos a hacer el reemplazo de aquí. 2,15. ¿Qué? Kilogramo. Centímetros cuadrados. ¿Cuánto le dio el autor? 14. Vamos bien, ¿no? 14. Listo, ¿no? ¿Entendido? Sí. Ya. Sí, sí, ya. Ok, entonces, resumiendo, ¿a qué se reduce? ¿A qué se reduce todo? Primero, antes que nada, tengo que hacer el gráfico. Si digo X, tengo que ver la dimensión en X. Luego tengo que ver a qué esto mide 30 centímetros. A la distancia, altura efectiva D, se va a producir un corte. Clic, 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 clic. Se va a cortar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que calcular? El área de todo esto. ¿Cómo lo calculo? Necesito esta distancia porque esta ya tengo en base a una interpolación, sumo, distancias y ya está, pues, ¿no? Pues deduzco que 165 y 55. Esta interpolación la puedo hacer del otro lado también, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí ustedes tienen que ver cómo se acomoda, ¿no? Entonces ya está solucionado. Ok, sigamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante, ¿a qué va a ser igual el esfuerzo cortante? Entonces, la fuerza cortante sobre la sección crítica va a ser igual. A la semisuma, mire. El área de un trapecio, ¿qué es igual? La semisuma de los lados paralelos multiplicado por la altura. Entonces sería 2,43 por 2 más 2,14 dividido para 2 y por 55 centímetros. Y por 2,90. ¿De dónde viene este 2,90? Recuerden que la zapata es larga. Entonces la zapata va a ser así. Entonces todo este largo va a ser 290 centímetros. Y puesto que estamos en la dirección X, ¿no? Entonces la dirección X es 220 y de largo 290. Por eso multiplicamos toda esta área, este volumen. ¿Sí ven? Todo este volumen, ¿no? Entonces este volumen viene así. ¿Mira? Es un volumen trapezoidal, ¿no? ¿Ya? Pues vamos a calcular todo este volumen. Entonces, el área del volumen de un paralelepípedo, ¿cuál es? El área de la base que es esta multiplicado por su altura. Y la altura es 290 centímetros, ¿no? Centímetros, ¿no? Cuando yo pongo 290 son centímetros y pongo 2,90 son metros. Listo, sigamos. Entonces ahí tengo el esfuerzo cortante, se actúa sobre la dirección. Entonces, este B pequeña, ¿se acuerdan cuando veíamos estudios de este B pequeña? Es un esfuerzo. El de acá es una carga, el de acá es un esfuerzo.
Entonces divido para el área que tengo, ¿no? ¿Sí ven? Phi 0.85, 2.90 y por 30. ¿Ok? Entonces, todo este 36.446 lo voy a repartir ¿en dónde? Lo voy a repartir pues aquí, a lo largo de esto. Entonces, vamos a dibujarlo aquí bonito, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, aquí voy a tener un largo, ¿no? Y todo este esfuerzo lo voy a repartir en esta área crítica. ¿Sí? Esto mide 2.90. Listo. Perdón, sería al revés, ¿no? Sería así. ¿Sí? Entonces, sobre esta área crítica, la voy a repartir, ¿no? ¿Cuánto esto tiene de ancho? 30 centímetros. ¿Cuánto tiene de largo? 290. O sea, sería 30 por 290. Todo ese esfuerzo crítico lo voy a repartir, ¿no? ¿Ya? Miren, entonces aquí está. 290 por 30. Me da 493. El esfuerzo del corte que es capaz de resistir el hormigón, como habíamos visto en estribo, de 0,53, raíz de prima C, me da 7,68. Como 2,93 es menor que 7,68, correcto, es capaz de resistir. O sea, el D está bien asumido 30. Si fuera un D menor, entonces este sí nos dispararía. Supongamos que me sale 8, mayor que 7,78, marchó la estructura, no vale. Sigamos. Diseño en la dirección Y. En la dirección Y también calculamos, ¿no? Entonces, en la dirección Y, simplemente agarro y dibujo. Dibujo. ¿Sí? Dibujo. Dibujo. Y aquí ya lo cambio, ¿no? Aquí sería 290 centímetros. Y vamos a hacer la misma jugada. Clic, clic, uno con una línea. ¿Sí? Y tengo mis esfuerzos. ¿Cuáles son mis esfuerzos? 250 y 1.27. Entonces, yo puedo elegir dónde le pongo, ¿no? Le voy a poner 1,27 y aquí 2,50. Entonces, ¿dónde se me va a cortar? Aquí. ¿Qué tengo que calcular? Esto. Es igualito que el otro, pero tengo que cambiar las dimensiones, interpolar, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? Etcétera, etcétera. Y listo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tengo. ¿Sí? Ahí está. Aquí también me dio 2,15 de chiripazo. 2,15 también me dio. ¿Cuánto es la distancia de aquí a acá? 115 más 60 y más 32. En el otro ejercicio tenemos 30, ¿no? ¿Cuánto me dio aquí el ancho? 83. ¿Cómo saqué toda esta distancia? Sería 290 menos, ¿cuánto era la 60, ¿no? Es igual a 230. Dividido para 2, 115, ¿no? 115, miren, de aquí a acá, 115. Ya está explicado. Más 60 y más 32, ¿cuánto me da eso? Entonces ya tengo la distancia que hay de aquí hasta acá. Y esto que es 83, puedo interpolar, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Listo. De igual manera, sacamos los cortantes, ¿no? Divido para 220 por 32. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque recuerden ustedes que es hacia lo largo. Entonces, si esto es 290, lo otro es 220, ¿no? Y este es el área donde yo voy a repartir los esfuerzos. Esto sería 32 por 220. Listo. Ya está. Continúo. 709. Ok. Como es menor que el hormigón es 768, ¿no? Okay. No se aprendan de memoria, porque yo les puedo poner en el examen o en su vida profesional aquí van a tener 280 o 350, ¿no? Entonces no sería 768, sino sería más. Por eso le pone hormigones más fuertes para que resistan, ¿no? Entonces ahí tengo. Ahora si viene el diseño a punzonamiento, que es igual la sección crítica. Aquí la sección crítica, creo que es H sobre 2, sacamos lo mismo, 1,88. Nomás le van siguiendo la pista, ¿sí? El esfuerzo resistente por funcionamiento es 1,06, me da 15,36, ¿no?
Aquí sería 11.68 es menor que 15.36, ¿no? Entonces, miren, a diferencia del otro, no usamos excentricidad, usamos solamente PU. 120 sobre 220 para 290 me da 1.88. Ahora quiero que hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Se fijan que aquí está esfuerzo medio, 1.88. Vamos a hacer una pruebita a ver si está bien sacado lo de arriba. Ay, ay, ay. Ya, a ver, hagamos esta prueba. Sáquenme en el promedio de 305 más 1.94 más 1.82 más 0.71 igual. Y dividan para 4. A ver, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto sale ese promedio? 1.88. Correcto. ¿Lo hiciste, Luchito, o estás a lo firme? No, lo hizo. Sí, estás hecho una bala con esa calculadora, hermano. ¿Ah? Muchacho, le Sí, hace- 1.88 de ahí. Perfecto. ¿Y qué tengo acá abajo? $1.88. ¿Se fijan? ¿Ah? Sí, ¿no? Entonces, una prueba bien coherente sería dividir 120.000 para el área de la zapata, la que calculamos ya con iteraciones, con el solver, quiero decir. Y me da un 88, que es el promedio de todo ese prisma de presiones trapezoidales. Listo, ¿no? Ya, entonces aquí tengo 1.88 por los 220, por los 290, que es una área, menos, este sería el B sub 0, ¿no? Miren, el B sub 0 sería 50 más 15 más 15, el otro 60 más 16 y más 16. ¿Por qué? Porque está a una distancia h sobre 2, ¿no? Miren, entonces sería aquí. Miren. Esto es 50. Esto es h sobre 2, ¿no? D sobre 2 quiero decir. Esto es 30. ¿Sí? Que digo 15, ¿no? Sobre 2, ¿no? Porque esto de aquí es D sobre 2. Y D es 30 dividido para 2 a 15. Lo mismo 15 acá. Por eso el autor en el cálculo pone esto. Ahí está. Menos el B sub 0. El B sub 0 es, ¿qué es el B sub 0? El B sub 0 es esto. Ya les dibujo el B sub 0. El B sub 0 es esto. Entonces el B sub 0 sería el ancho, sería 50 más D, ¿no? ¿Sí? Este. Y el otro sería 60 más el otro D. Pero aquí los D no son iguales, ¿no? Este D vale 30 y el otro D vale 32. ¿Sí? Por eso aquí le da 15 más 15, 30. 16 más 16, 32. Y esto es un área de punzonamiento. En realidad, la columna está aquí, ¿no? Pero en esta área se va a fracturar por punzonamiento. O sea, esto va a crear como una pirámide de presiones. Miren, entonces la zapata, y esto va a crear una pirámide así, ¿no? Entonces, de aquí a acá es D sobre 2. Y de aquí a acá, D sobre 2. ¿Ya? Es la teoría, ¿no? Continuemos. Entonces ya tengo mis esfuerzos. Aquí estoy multiplicando, miren. Esto me da en centímetros cuadrados. Lo de acá, centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Puedo restar centímetros cuadrados? Sí. Y simplifico centímetros cuadrados con todo esto que me da centímetros cuadrados y tengo un esfuerzo cortante de 106.107. Eso le divido ¿para qué? Le divido para el área. Estos son áreas. 80 más 80 por 30. ¿De dónde salen estos 80? 80 más 80, 160. Y más 30, y por 30, ¿no? Y por 30. Entonces, esto sale de acá, ¿no? Entonces, hacemos algo tridimensional. Vamos a hacer algo tridimensional. ¿Sí? Y vamos a calcular toda esta área de funcionamiento. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, toda esa área de funcionamiento nosotros vamos a calcular. Continuemos. A ver, ya está.
bastante larguito, ¿no? ¿Ya? A ver, listo, ¿no, jóvenes? ¿Qué más les puedo decir? Entonces, el esfuerzo al funcionamiento 1536. Nos sale el esfuerzo real 1178. ¿Es menor que 1536? Ok. Y aquí sí viene el diseño de flexión. Es igualito que el otro, pero no va a haber un corte. Bien, a diferencia de los otros articulados, no va a haber el corte aquí, sino que el corte va a estar justo al ras de la columna y justo al ras de la columna en el otro sentido, ¿no? Entonces vamos a calcular los 220 y los 290. Primero vamos a armar a ceros así. Vamos a pintarle de rojo. El 1 a 0 viene así y así sucesivamente. Y el otro a 0 viene así. Este a 0 se reparte, ¿no? ¿Sí? Lo vamos poniendo así, así, de esta manera, ¿no? Y lo mismo el a 0 en la otra dirección. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Diseño de flexión en la dirección X. Cuando digo dirección X, tengo 220. Y lo mismo hacemos aquí. Mira. Ya no es el corte acá. ¿Sí? Ya no es el corte aquí. Ya no aquí. Mira. Aquí ya no hay corte, sino aquí. Entonces hacemos la misma jugada, ¿no? 85 más 50. ¿Por qué? Porque es 85. ¿Cuánto era? 220 menos 50. 170 dividido para 2 a 85. Aquí está el 85. Y más los 50, 135. O sea que de aquí a acá mide 135. Y obviamente el otro pedacito va a medir 85. ¿No? Entonces interpolamos, como hicimos en el otro ejercicio anterior, y me sale 260. ¿No? Eso es todo. ¿De dónde sacamos tus esfuerzos? 1,91 y 3,05. ¿De dónde? De acá arriba. ¿Sí? Déjenme ponerlos de acá arriba. Así para los esfuerzos. Ah, caracho. Del prisma de presiones, ¿no? Miren, acá arriba. ¿Sí ven? 3,05 y 1,94. Miren, entonces, esto es 220. Esto es 220 centímetros. Y el otro es 290 centímetros. Pero ¿cuál cogemos? El mayor, ¿no? Pues tenemos que coger Q2 y Q1, que son mayores. No voy a coger Q3 y Q4. No, tengo que coger Q1 y Q2, que son mayores. Entonces voy a tener un prisma de presiones así más o menos. ¿Ya? Con la columna justo aquí. Aquí va a estar el corte y tengo que calcular toda esta área multiplicado por este volumen, ¿no? Entonces esto mide 220 y esto mide 290. Entonces todo este volumen tengo que calcular. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es lo que estoy haciendo. Uno, 305 y el otro 1,94 y tengo que calcular este que me sale 2,16. Eso es lo que yo he hecho acá abajo. No, yo, bueno, yo no. El autor del libro. Vamos a hacer, ya mismo acabamos. Ya mismo acabamos. Listo. Ahí está. Aquí hay una cosa muy interesante. Aquí sí vale interesantearse un poco en esto, ¿no? Miren, aquí ¿qué es lo que ha hecho el autor? Vamos a subir un poquito más. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el autor? Una vez que ya tengo decidido cuál es mi esfuerzo, o sea, miren, yo le divido la figura en dos, así como hacían en resistencia de materiales, en mecánica de fluidos. Entonces, todo esto va a medir 85. Esto va a medir, solo este de aquí, va a medir 305 menos, a ver, este pedacito, ¿no? Este pedacito va a medir 1,91, perdón, 1,91 va a medir este pedacito. Este pedacito va a medir 1,91. Solo este pedazo, 1,91, ¿no? Y este pedacito de aquí va a medir 305 menos 1,91. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué digo menos? Caramba, ya estoy ya desvariando. A ver, este pedazo
va a medir 260. Y este pedacito de acá va a medir 305 menos 260. Estaba fijándome en esto. Pues ahí no me sirve. Me sirve solo para interpolar. Pero debo fijar. 0.45. ¿Cuánto sale? 0.45. 0.45. Correcto, Coralito. 0.45 y 260. ¿Qué hago? Mire, tengo el área de este rectángulo. 260 por la altura, mire. 260 por la altura. Y necesito momentos de aquí hasta acá. 85 dividido para 2. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo aquí aparte. Sería 260 por la altura 0.85. Y ustedes se acuerdan que es la mitad, ¿no? ¿Sí? 85, 0.85 dividido para 2. ¿Ya? Ahora este viene este viene en centímetros, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo en centímetros. Yo lo estaba haciendo en metros. 260 por 85 por 85 sobre 2, ¿no? Ya está. Ya tengo la primera, ¿no? ¿Sí? Más. Aquí ya tengo 85 y 85, 85 al cuadrado. Ya está. Más. Base por altura. ¿Cuál es la base? 85. Por la altura, ¿cuánto es? 0.45. Dividido para 2. Ya tengo el área del triángulo. Esta área ya tengo. Y por los 2/3, como este es el vértice, mira. Entonces más o menos sería así, ¿no? Tengo así. Tengo el vértice 0.45, ¿no? Esta es la altura 85, ¿sí? De aquí a acá sería 2/3 de 0.85. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Esta parte es equivalente a esta parte. Y esta de aquí es equivalente a la de acá, ¿no? Entonces ya hemos sacado los momentos. Mira. ¿Cómo lo hicimos? Pues dividiendo en dos partes, ¿no? Pues tengo un trapecio de esta forma. Vamos a exagerarlo un poquito, ¿no? ¿Sí? Entonces le divido. Mira. Esto sería 2,60. Esto sería 0.45. Y esto 2,60 sumado me da 3,05. Pues primero le hago esta figura y luego esta figura. El momento de esta figura. Área por el brazo de palanca. ¿Sí? De su centro geométrico, ¿no? Pues, centro geométrico, 2/3 de H. Aquí también es un medio de H, ¿no? Ahí está. Listo. Continuemos. Pero le hace, y le multiplica por 100. ¿Por qué le multiplica por 100? Le pudo haber multiplicado, miren, porque la zapata es esta. 220. Y de largo tiene 290. Pero ¿qué hizo el autor? Le multiplicó solo por 100. Para ir de 100 en 100. O sea, de metro en metro, ¿no? Pero ustedes lo pudieron haber multiplicado por 290 para que me dé el momento total. Aquí nomás le da el momento por cada 100 centímetros. Que quede claro eso, ¿no? Continuemos. Y aquí usamos la fórmula que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Sí? Es una variante de la fórmula. ¿Cuál es esa variante de la fórmula? Vamos a explicar cuál es la variante. Entonces la variante es esta, mira. La variante es esta. Tengo ρ es igual a 1 sobre m, abro paréntesis, 1 menos raíz de 1 menos 2mk sobre φy, creo que es, ¿no? ¿Sí? Donde m es igual a fy sobre 0.85 f'c. Y k es igual a mu expresado en kilogramos centímetros sobre b de cuadrado. Eso es lo que hemos hecho aquí. Y luego, ¿qué hace? S es igual a ρ por b y por d. El b, ¿cuál sería el b? El b es donde va a repartir el acero. ¿Sí? El acero lo va a repartir así. Esta es la zapata. Entonces el b
viene siendo los 290 o los 100, como ustedes prefieran. El D viene siendo los 30 centímetros y el RO es el que calculamos aquí. ¿Ya? Continuemos, ¿no? Entonces ahí le saca 960 centímetros cuadrados por cada 100 centímetros, quiero decir. Por cada 100 centímetros o por cada metro, ¿no? O cada metro, ¿ya? Me calcula el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Ustedes ya conocen, 0,03333, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente me dio menor que el mínimo, entonces cojo el mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces la sección de armado por cada 100 es BD 0,33 por cada 100, 10 centímetros cuadrados, porque aquí me dio 960, ¿no? Yo lo haría de otra forma, ¿no? Yo lo haría de otra forma. Porque aquí no me doy cuenta cuál es el mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces me da 10 centímetros cuadrados. Miren, entonces ahí está colocado en los 290, ¿no? Y cuando hago en el lado contrario, tengo que ponerle el B220. Aquí le pongo el B290 porque está en la dirección X, ¿no? Y si está en la dirección Y paradito, tengo que ponerle. Y lo mismo en la dirección Y. Calculo el mismo prima de presiones, trapezoidal. Hago lo mismo del otro lado. Y obtengo lo que ustedes ven ahí. Entonces es el armado definitivo. Listo, jóvenes.